Okay, welcome, my dear, once again to our class, to our second online session of the course. Today, we're going to work on our second activity. This activity has two delivers or two items, and we are going to work on that today. Okay, and of course, we are going to check some grammar points or vocabulary that you need to have in mind in order to do your activities. Okay, so I'm going to share my screen with you. Okay, all right, so this is our course. Okay, and we are going to enter to contenido del curso. Okay, contenido del curso, then proyecto, guía de aprendizaje. Okay. And the first thing that we are going to do is to check our guía de aprendizaje. Okay, so let's check it. Y aquí vamos a buscar la actividad número 2. Igual, pues como aquí en español, pues vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, nuestra actividad número 2 consiste en dos partes. ¿Listo? La primera que es un gráfico y la segunda que es un escrito. ¿Listo? Entonces vamos primero a revisar el gráfico. ¿Qué debe tener el gráfico? Entonces, la actividad se llama Let's Argue and Debate About Global Problems. ¿Listo? Entonces, me lo voy a poner más grandecito para que lo puedan ver. Y la idea aquí es organizar de manera gráfica nuestras ideas. ¿Listo? Es como si hiciéramos un brainstorming, ¿cierto? Una lluvia de ideas, un outline para poder hacer nuestra primer actividad. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar varias herramientas digitales como Canva, Visme, Macbooks, bueno, en fin, muchos, incluso hasta PowerPoint si lo quisiéramos. La herramienta con la que usted se sienta más familiarizado, ahorita les voy a mostrar Canva, es como la que yo más uso. Y la idea es hacer un gráfico, ¿sí? Donde usted presente o estructure, ¿cierto? De manera detallada ciertas acciones o, digamos, lo que usted va a escribir o lo que usted va a hacer en el escrito del siguiente paso, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de la actividad, va a colocar, una de ellas va a tener que tener sus datos personales, ¿sí? Va a haber un breve mensaje inicial de contextualización de lo que se va a tratar el mentefacto o en este caso el gráfico. Los problemas o el problema que usted vaya a abarcar en ese gráfico, ¿sí? Aquí la idea, como lo dice su título, es debatir y argumentar sobre problemáticas del mundo, ¿sí? Y pues si de pronto lo del mundo nos queda muy grande, pues podemos hacerlo un poco más local, ¿cierto? Si ustedes lo quisieran. Entonces, ¿de qué podemos hablar? De orden social y cultural, por ejemplo, como desigualdades de clase, discriminación, violencia de género, etcétera. De orden ambiental, como la contaminación, inaccesibilidad a zonas verdes, desaparición de fuentes hídricas, uso de químicos, pesticidas, bueno. Orden político, como corrupción, falta de gobernabilidad, procesos electorales, ¿sí? Orden económico, pobreza, desempleo, inflación. Sí, eso lo vamos a plasmar. Y eso mismo que usted plasme aquí en ese mapa mental es lo mismo que usted va a plasmar en el escrito que es la segunda parte. ¿Listo? Entonces, en este gráfico, usted va a hacer el gráfico, obviamente, ¿cierto? Y eso que haga lo debe exportar a PDF. ¿Listo? Y una vez lo tenga exportado a PDF, pues debe ir a la partecita de la, de la plataforma y subirlo en su espacio correspondiente, que yo ahorita les explico cuál es. ¿Listo? Entonces, si les queda más o menos claro de qué se trata la primera actividad, ¿sí? La primera parte de la actividad número 2, ¿sí? Es un gráfico.
¿Sí? Es un gráfico, eso, gracias. Igual es un gráfico, usted de ese gráfico va a hacer, como a hacer un outline, ¿cierto? Una lluvia de ideas bien bonita. Y de ahí es lo de usted va a partir para hacer el escrito, que ya es un estilo como una especie de ensayo. ¿Listo? Este gráfico le va a servir para usted guiarse, ¿vale? Entonces, yo pues, me tomé el atrevimiento, ¿cierto?, de revisar Canva y pues como darles algunas sugerencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando usted ingresa a Canva, pues usted se tiene que inscribir, ¿cierto? Se suscribe, eso lo hace con el mismo correo. Y aquí, en esta parte donde dice probar una de estas funciones, está la que dice mapa mental, ¿sí? Cuando usted le da clic ahí, lo manda para aquí, mira. Y aquí le da la opción y el diseño del mapa mental. Un mapa mental debe tener una idea principal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la contaminación de alguna fuente hídrica, por ejemplo, de mi barrio o de mi pueblo o de donde yo esté o incluso del país, entonces usted aquí en este va a colocar la problemática en la que usted se va a enfrentar. ¿Listo? Es en esta parte inicial, en esta parte, en el medio va la temática, ¿listo? Principal. Este título debe ir aquí, ¿vale? En los mapas mentales se trabaja así, ¿vale? Bueno, entonces, y de aquí ya parten las siguientes ideas. Cada bracito es una idea, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí hay 4 ideas, ¿cierto? Está la primera idea, la segunda idea, la tercera idea y la cuarta idea. De esas 4 ideas se despliegan unas subideas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero mostrarles o que quiero que les quede claro es que debe haber una idea principal, ¿cierto? Debe haber una temática, por ejemplo, la problemática, por ejemplo, pollution, ¿sí? In our river, les colocan el nombre del río. Todo eso va en inglés, ¿no? In our river, no sé, algún nombre de algún río que tenga por ahí. En este momento me olvidan los nombres de mis ríos. Y acá, entonces, iría la primera idea, por ejemplo. Entonces, aquí esto, mire, todo esto se puede editar, ¿cierto? Y eso también. Entonces, aquí eso también se puede editar. Usted puede colocar acá su temática. Entonces, la primera idea, ustedes colocarían, entonces, por ejemplo, garbage problem. Entonces, por acá ponemos garbage problem como un subtítulo. Y acá describimos cuál es el problema de esa problema de basuras. Entonces, describimos de manera muy breve, ¿cierto? El problema de las basuras. Y acá, en las otras, entonces podemos decir, bueno, esto se deriva de las siguientes problemáticas o de las siguientes causas, ¿sí? Así es como vamos a ir organizando. Este es un ejemplo. También podemos tomar uno como, por ejemplo, este, que es más sencillo. Por ejemplo, este, ¿sí? O por ejemplo este, ¿sí? Igual usted, cada una de estas, si usted, por ejemplo, para usted esto es mucho, usted también puede borrar esto. Mire, usted lo puede borrar todo. Y así, y quedaría solamente una, ¿cierto? Me parece que Canva es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos listo nuestro gráfico. Entonces, para descargarlo, le damos aquí, donde dice compartir. Y acá, donde dice descargar. Y lo descargamos, por ejemplo, acá nos dice en PDF estándar, ¿sí? Y le damos descargar. Y al descarga, sencillo, ¿listo? Y ese PDF es el que nosotros subiríamos en el espacio correspondiente. Ya les digo en qué parte, ¿listo? Entonces, sino que es como para hacer bien el ejercicio. Entonces, por ejemplo, a ver, idea novedosa. Entonces, mira, él ya nos tiene, ¿cierto? Mira, ya quedó en PDF bien bonito. Igual recuerden que en alguno de estos, usted, por ejemplo, digamos, por acá, digamos en este, donde dice mapa conceptual, podemos colocar nuestros datos, ¿no? Porque uno de los requerimientos en la guía es que coloquemos nuestros datos personales. Entonces, una vez yo tenga mi gráfico, me voy para acá, donde dice actividad de aprendizaje número 2.
Y vamos acá a la siguiente página, ¿cierto? Y aquí está organizador gráfico, míralo. Entonces le dan aquí en ver evidencia y ahí adjuntan el PDF. ¿Listo? Y eso es todo en cuanto al gráfico. No sé si tienen preguntas, cuéntenme. Giovanni. Sí, Giovanni, no te escucho. Sí, ahora sí. A veces pasa eso porque utilizas cosas que son pagas. Entonces, si cuando son cosas pagas, no te deja compartirlo. Pero si vieron que ese que yo elegí, pues es bien sencillo, ¿cierto? Y ese me lo dejó compartir, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado que cuando ustedes vayan a elegir como el boceto o el sample, no vaya a tener esta coronita. Esas coronitas que dicen pro, eso quiere decir que son pagas. Entonces no les deja compartir hasta que no, ¿cierto? Pero si estas, por ejemplo, que son normales, usted le da aquí en compartir y recuerden, acá descargar. Tiene que ir a descargar y ahí sí, acá buscan donde diga PDF. Ujú, ¿listo? Bueno, vale. Ok. Otra cosilla por ahí, de pronto. ¿No? Nos vamos para la siguiente parte de la segunda entonces actividad. Bueno, entonces cuando ya tenemos nuestro outline, ¿cierto? Nuestro gráfico, entonces nosotros ya tenemos como un brainstorming de lo que nosotros vamos a hacer, de qué son las problemáticas o la problemática que elegimos. Yo les sugiero que elijan una para que no nos vayamos a extender tanto, ¿cierto? Ahora, la siguiente, ¿cierto? Es un documento basado en ese gráfico que ya hicieron. Entonces, para esto van a redactar un texto argumentativo, es decir, usted va a dar argumentos, usted va a dar ideas de por qué esa problemática está afectando, ¿cierto? La calidad del aire o la calidad del agua, bueno, lo que sea. Entonces, redacte un texto argumentativo, entonces explique por qué es importante que la comunidad participe más activamente con su gobierno local en la planificación y desarrollo sostenible del municipio para ayudar o solucionar las problemáticas de orden social, ambiental, cultural y político y económico. Aquí es bueno que esa problemática, ¿sí? Ustedes le busquen una solución a esa problemática, ¿listo? Y en el gráfico también deben plantearla. Entonces, ¿qué lo quejan? Dice, plantea desde su punto de vista qué estrategias formuladas y por formular desde la comunidad influirían de una forma más positiva y efectiva, ¿cierto? Sea la problemática que sea. Es importante que tenemos que utilizar intensificadores, que ya les voy a decir cuáles son, elementos para contrastar opinión, ¿cierto? Vocabulario y nuestros verbos frasales, ¿listo? Sabiendo esto, para llevar a cabo la presente evidencia, tenemos que revisar el componente formativo, obviamente, ahorita lo vamos a ver, y lo hacemos así. Dice, vamos a trabajar de manera individual, entender cómo hacer énfasis en sus ideas y argumentos con intensificadores, entender cómo de forma coherente se deben contrastar o contradecir una opinión, utilizar vocabulario, redactar un texto argumentativo, ¿sí? Bueno, en fin, seguir las normas básicas de presentación en documento escrito, es decir, debe tener un mínimo una portada, una introducción y un desarrollo. ¿Listo? Y pues obviamente un lenguaje apropiado. Y me debe entregar ese documento escrito en un PDF mínimo 3 páginas, es decir, la primera página sería la portada, ¿sí? Ojalá con normas APA. La siguiente iría una introducción, ¿cierto? Una introducción de la
problemática. Recordemos que siempre partimos de lo general, ¿cierto? Partimos desde lo general a lo específico. Luego el desarrollo, ¿cierto? Entonces podemos hacer un párrafo introductorio. Luego hacemos un desarrollo de las problemáticas, entonces podemos colocar, así como lo hicimos en el gráfico, que colocamos varias ideas, entonces hacemos un párrafo de cada idea. Si ubicamos 3 ideas en ese gráfico, 3 ideas deben ir también en el desarrollo de este ensayo. Y al final damos unas conclusiones, un párrafo que concluya el ensayo. ¿Listo? Para que nos quede como más fácil. Entonces sería ¿qué? Un párrafo argumentativo, un párrafo introductorio y los otros párrafos de desarrollo, cada uno con una idea diferente. Y al final unas conclusiones, un párrafo de conclusión. ¿Listo? Esa es mi sugerencia para que quede como mejor organizado nuestro texto. Entonces, sí, más o menos tenemos una idea de cómo vamos a ir haciendo nuestro ensayo. ¿Sí? Igual ahorita vamos a revisar varias cosas, ¿listo? Vamos a revisar, entonces no se me preocupen. Yo sé que quiero decir, uy, un ensayo. Pero igual es un escrito, ¿no? Sino que pues le damos el estatus de ensayo como tal, ¿cierto? Pero pues es un escrito y yo lo que quiero es que ustedes argumenten, ¿cierto? Que nos sintamos pues como con la autoridad para hablar, para escribir y comentar ese tipo de problemáticas. Entonces vamos a ir acá al componente formativo. Se llama Let's Argue and Debate about Global Problems. Y allá tienes. Bueno, entonces vamos por acá. Vamos al recurso educativo. Aquí hay unos ejercicios que me parecen muy chéveres. Entonces vamos a phrasal verbs. Recordemos que tenemos que utilizar verbos frazales y aquí hay unos verbos bien interesantes para nuestro texto. ¿Está? So phrasal verbs, so called because they are a small phrase so of 2 or 3 words, are verbal structures composed by 2 particles, verb plus adverb or preposition, which speak of a specific action or state, and often their meanings are different from those of their parts separately. Okay, thanks to this, from the same verb, for example, let, very different phrasal verbs can be created, and so on. So let's see some examples of those. So, bring up. Bring up is mencionar un tema, educar o criar una persona. Entonces, I want to bring up my children in a safe and healthy environment. Mira que ese es un buen argumento para alguna problemática. I want to bring up my children in a safe and healthy environment. ¿Sí pueden ver bien o lo pongo más grandecito? ¿Qué me dice? ¿Sí? ¿Cierto? Okay, thank you. Example, debate participants brought up new topics to be discussed. Los participantes del debate mencionaron nuevos temas. Debate participants brought up new topics to be discussed. Entonces, los phrasal verbs también obviamente pueden ir en presente o pueden ir en pasado, ¿no? El pasado se lo da obviamente el verbo principal. Recuerde que, por ejemplo, en este caso, bring es el verbo, ¿cierto? Y up es la preposición. ¿Listo? Entonces, este phrasal verb está compuesto por el verbo y una preposición. Let's continue. Carry on. This country has carried on trying despite the hard times and struggles. Intentar, continuar, carry on. Give up. Colombians don't give up in the face of any obstacle. Don't give up. I think that you just have heard about this phrasal verb, right? This is very common. Don't give up. I think that is a song. Work out. This is my favorite phrasal verb. Solucionar o solucionar o descifrar algo y también es para ejercitarse. So we need to work this out. Tenemos que resolver esto. We need to work this out.
You have to work out and eat a healthy diet to maintain good health. Es para hacer ejercicio también. Ay, okay, no more? Oh, Jesus, yes, there is more. Okay, wait a second. Oh, okay, that's it. Okay. Here we have a kind of a video about phrasal verbs. I just recommend you to watch it. Okay, let's see this dialogue. It says, "Look at the sky; it's so gray and gloomy." Okay, in this first sentence, can you see a phrasal verb? Can you just say it? No? Look at. Uh-huh. Very good. Look at. Look at is mira. ¿Sí? Look at the sky. Mira el cielo. Look at. It is so gray and gloomy. Okay. Okay. Then next one. Okay. In this second one, there isn't. And the saddest thing is that those aren't rain clouds. It is smoke. Smoke es creo que sí, ese pollution, ¿cierto? Ajá. Sí. Okay. I know the government should cut back on the use of fossil fuels. Okay, cut back. What is cut back? Maybe, or just infers because of the sentence. I know the government should cut back on the use of fossil fuels. Sí, es más como reducir, como que no utilizar tanto, como cierto, dejar de hacerlo. Ok. They are putting off, this is a good one, they are putting off the change to clean energy, but it is a must to take down the petroleum from the list of the most used energy sources. Putting off. What can it be? Putting off. Mm? It's like delay, right? It's like delay. I mean, es como que lo están posponiendo. Exacto, muy bien. This, but it's a must to take down. Take down. Eso ya es como acabar, como ya dejar de, ¿cierto? Take down. Here we have look. Este verbo look has a lot of phrasal verbs. So if you combine look with for, we have look for, okay? So it's to search for something or someone. I'm looking for the liar. Have you seen him? Look for. Look over, to check, to review, or to examine something. So let's look the document over before signing it. Okay, review, look over. Look forward to is to wait for something to happen and to be excited about it. Este look forward lo utilizamos mucho cuando acabamos un email, ¿cierto? Entonces, I look forward to participating in the next cultural and sports day in the neighborhood. Por ejemplo, si miran, decimos I look forward to participating or to hearing or to hearing about you. Eso siempre va en ing después de este to. Ese es como lo rarito. Look up is looking up the word in a dictionary. So to consult or search for something in a book or a database. Okay, look up. So for instance, if you don't know the meaning of a word, you have to look up the word in a dictionary. Now, look through to review or browse. The journalists have already looked through the electoral report. So review is a review as well. Look out for, to be attentive, to be aware, or to take care of something or someone. We must look out for any other environmental changes. Mire que esto también nos sirve bastante para lo que tenemos que hacer.
Look up to admire. Your followers look up to. Mira que una preposición, en este caso to, cambia totalmente el significado, ¿no? De look up. Entonces, look up to es to admire. Look into. Authorities look into the theft, ¿cierto? To research, como investigar. Look, look at, yes. Look at, to stare at something or someone. Look at that impressive waterfall. So look at es como quedarse viendo, ¿cierto? Ver muy atentamente. Look after, to be responsible or take care of someone. Entonces, cuando les pedimos a alguien que look after my child, please, por ejemplo, es como que cuida a mi hijo, cuida a mi niño. Por ejemplo, children are the future and we must look after them. Ese look after también nos sirve como para, digamos, el cuidado de de nuestros niños o algo así, para las problemáticas, ¿cierto? Classification of the phrasal verbs. We have intransitive, we have transitive, we have separable, not separable. There are some kind of them, okay? But it's something that you can learn by just practicing a lot, okay? Por ahí hay un micrófono abierto. Por favor, me cierran los micrófonos que hay como una interferencia. Listo, gracias. Muy amables. Ay, ¿dónde estaba? Ok. Take off. Take off es como removerse, ¿cierto? Quitarse. Entonces, Sandra took off the earrings and Sandra took her earrings off. To leave the ground and begin to fly. The plane took off with a bit of turbulence. Entonces, y aquí hablamos algo también sobre los separables. Entonces, let down, decepcionar a alguien. Entonces, for instance, I say, I let my mom down. ¿Sí? Decepcioné a mi mamá. Pick up, es recoger a alguien o algo. Entonces, I pick my mother up from the airport. También podemos decir, I called you back. ¿Sí? Entonces, devolver la llamada. Take you back, llevar a alguien de vuelta. Or I take it back, o devolver algo también. Fill out, llenar algo. Entonces, fill the form out. Entonces, llena el formulario, ¿cierto? Fill the form out. También tenemos breakdown, tenemos look after, que digamos estos son transitivos, intransitivos, que yo les decía pues que con mucha práctica, ¿cierto? Pero yo creo que veamos esto, que hagamos a ver cómo nos va, ¿ok? Okay, so we have to fill in these gaps, okay? So hopefully the new environmentalist senator we voted for is not going to let us down. Ajá, es como no nos va a decepcionar. Ajá. I also have faith he's going to help us out. The oil tycoons cannot get. Ajá, get away. Yes, get away. Yeah. Get away. Salirse con la suya. Ajá. There is a series, o sea, there is a get away, how to get away with murder. ¿Sí? Cómo salirse con la suya en un asesinato. How to get away with murder. It's a very good TV show. Yes, what good it is for us to recycle if they take their private jets off. Look at this paragraph. It says, yes, what good is for us to recycle if they take off their private jets and with a single 15-minute trip they contaminate what we do in our entire lives? Esto es muy cierto, ¿cierto? Hay toda una discusión acerca de esto porque nosotros pues nos mandan a reciclar, ¿cierto? Pero las élites utilizan pues muchas cosas o tienen pues un sinfín de modos de contaminar, ¿cierto? Que dicen que las élites son responsables del 75% de la contaminación global.
Ese 10% de la población, las élites globales. Okay. Exactly my point. Thus, pending discussion, we all need to talk about, of course. Okay? Okay, let's continue. Ay, por ahí, por favor, los micrófonos, que hay ¿qué? Un eco por ahí. Un eco. A ver, let's see. Okay, they are enough now. Okay, good. Now we are going to we are going to study the intensificadores. These intensifiers are very important because in this way we can arc and we can express how good or how bad is a situation. Okay, for example, we can use to, so, extremely, super, very, really, pretty, somewhat, fairly, and a little. Okay, so let's see. Mm, for instance, have you heard of Julia Hertz? She's a highly successful businesswoman who has shown that that it is possible for women to break glass ceilings in innovate companies. And now, to be honest, I am quite illiterate in terms of business and gender topics. Tell me more about it. So, in this conversation, in this part, can you see that this is an intensifier? Can you just say the intensifier right here? Quite. Very good. Quite. Quite is an intensifier. Isabella says she is the co-founder of Eventbrite, I think, which is easily the best place to work in US according to the San Francisco Business newspaper. And Ina says, really, that's very impressive. Okay, so very. So can you see how these intensifiers can give us or can help us to express our, I don't know, impression or how we feel about something, right? And here we have other intensifiers such as extremely, very, and really. For instance, we said the current levels of inflation are extremely dangerous, extremadamente peligrosos. The conservation of endangered species is very important. I'm really proud of my culture and ancestry. Sorry, I'm really, really, really. Also, we have other intensifiers that means or can express strong, okay, fuerza rather unquite. Violence against minorities is rather high for civilized era. The fight against corruption has been quite difficult. This ha sido muy difícil. To a limited extent. So we have fairly, pretty, and somewhat. The recovery of the markets has been fairly recent. Vegan products are pretty good. People are somewhat excited. Ay, aquí hay un error. Mm, Tengo que reportarlo. People are somewhat excited about the football championship. Okay. Okay, we have absolutely, really, completely, quite, exceptionally, totally, particularly, utterly. Quiero que veamos este, listo, que hagamos este también, que es para que veamos a ver cómo nos va con estos intensifiers in this conversation. So this business even may threatens 100 best workplaces list for its groundbreaking company culture, and she has had an important role in that. So what is the right one? Sí. Uh-huh. Sí.
Okay, okay, no, bien, pero está bien. Mira, aquí la pista es este an. Como está el an, ajá, exacto, muy bien, exacto, porque es el único que empieza con un sonido vocal. ¿Ya? Ajá, así es como vamos, sí, así es como vamos haciendo. Bueno, bueno, espérame, voy a compartir porque también la idea es que hagamos el ejercicio con el listening, ¿no? Pero sí quería al menos ese primero, que cogieran esa cosita que nos daban ahí, ¿cierto? Ese hint. Entonces, a ver, hagamos acá. Entonces, me dicen porfa si escuchan. Ajá, ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la palabra? Really. Ajá, muy bien. Really. Ah, really. Very good. And now, yes. Okay, let's see this. Let's into this. Uh-huh. Very good. Uh, the last one. Somewhat. Ujú, de alguna manera, somewhat. Y obviamente, pues nos quedó bien. Ok, listo. Entonces, tanto phrasal verbs como los intensifiers son muy importantes a la hora de nosotros hacer un escrito, ¿cierto? Porque pues eso nos va a dar también ideas, nos va a ayudar a expresar cómo nos sentimos y pues a que nuestro escrito se vea un poco más, como les digo yo, un poco más elevado, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo contrasting opinions, ¿cierto? Cómo contrastar esas opiniones. Uh, okay, this is more for a conversation, right? So we said, for instance, when someone says something, and you are not quite agree, or you are not quite in agreement with that person, so you can use some expressions. For instance, I see, but that's different. For instance, a speaker. I do not like wearing jeans to work. I feel they are quite informal. So the speaker says, I see, but that's different. For instance, if they are worn with a formal blouse and casual shoes, they may look formal too. ¿Sí? Digamos que es como una forma como de nosotros simplemente decirle, pero mira tal cosa. Contrastamos opiniones. ¿Ok? Second expression, sorry, I don't agree with you. Sí, esa es la más común. I don't think people from the rural areas should move to cities. Sorry, I don't agree with you. I was born in the cornfields and I had to move to the city to find a better salary. Thank God I can pay for my family expenses. I could not have done that if I were in the fields. Okay, is an opinion, right? I don't see it in that way. I do not think people should study careers where they earn low salaries. Speaker B. I don't see it that way. For instance, being a teacher requires patience and it is not a well paid salary. But if you work on what you love, you can feel totally blessed. So true. Okay, next. That's not entirely true. I don't think people who live in the city know about farming. Speaker B. That's not entirely true. There are a lot of people who were raised in the farms and they know about what that type of work. And once they grew up. This is another phrasal verb. Grew up. They moved to the cities, so they do know about farming. Miren este do know. Sí, porque ese do. ¿Te acuerdan? Ajá, perfecto. Un énfasis. Perfecto, muy bien.
That's partly true, but siempre está ese but, ¿no? Pero I do not think English teachers who are not from England can get a perfect accent. Speaker B. That's partly true, but I have met teachers who are not English and they speak so great that you could not tell the difference. It's but true. Okay. We can demonstrate our attention by keeping consistent eye contact, retraining. Okay, this is for more for the spoken language. Okay, when you are just trying to create a dialogue or a conversation with someone, and this is more for agreement. But okay, let's see. Yes, I agree with you, but so I don't think we should take classes about other stuff that is not related to our careers. Yes, I agree with you, but I have seen a need to know about so many subjects when I'm performing a task. Eso es más, como les decía, como spoken, ¿cierto? Entonces la idea aquí sería, pues, chévere que ustedes vayan revisando y esto nos puede dar también muchas ideas de cómo, ¿cierto? Aquí hay otra, que es así, la me gustaría hacerla sin el audio, a ver si logramos ver, ¿no? Entonces, did you see the way teachers are educating our children? It is too strict. Ajá, muy bien. Of course, you are right. You are right, but being too flexible is not a good idea either. Also, what is they are doing? Project. Ajá. Are they picking up? Mire que ese también es a phrasal verb. Picking up money for the old people? I think that is not fair. We do have our own expenses. Nuestros propios gastos. Ay, pero qué señora tan. I know what you, of course, is mean, right? O sea, sé lo que tratas de decir, ¿cierto? Sé lo que dices. But those old people are out in the street. They need the shelter and food. Por favor. Okay. And here we have organizing ideas of an argument with my maps. Okay, here we can find some tips for our graphics. So visualizing concepts, communicating ideas, outlining reports and documents, simplifying tasks and project management, and so on. And of course, here you can find some benefits of the mind map for your brain. It says that it's very healthy. The characteristics of a mind map, for instance. The main idea must be written in the center. Okay, did you remember that I told you in the center, just right in the middle of those? The main themes can surround the central topic as branches. The branches can have keywords connected with lines. Topics of lesser importance are represented as tweets of the relevant branch. The branches form a connected neural structure. Okay? It's like I can just show to you in this one. I don't know, but I really like what? Ay, se me perdió. Ay, what was the one I was telling you? Okay, this is so simple. I don't really like this one. I really like this one. So you see, the idea goes in the middle. Okay, and the other ideas, of course, goes like in branches. Okay, branches, and the sub ideas. Okay, so this is quite good. And okay, this is another exercise. So having this in mind, do you have any question or anything? Listo.
pues, mis niños, la idea es que vayamos haciendo al menos el mapa, ¿cierto? Si tienen problemas, por ejemplo, con la redacción o algo del texto, entonces podemos ver también la próxima, pues la idea es que la próxima semana hablemos sobre la actividad número 3, ¿cierto? Que la actividad número 3 es un video, pero si de pronto vemos que hay muchas dudas de cómo redactar, cómo organizar el escrito, entonces si quieren podemos darle un ¿qué? Podemos explicar el video, que sí quiero explicarlo la próxima clase porque hay muchos problemas con el video para cargarlo y todo eso, entonces quiero hablarles del video, pero podemos dejar un buen espacio para hablar un poco también sobre el escrito si de pronto les queda algún inconveniente. Edwin, Edwin, ¿alzaste la mano? Edwin, no te escucho. Ok, tell me. Of course. Yeah, yeah. The idea is to add those subordinated conjunctions. For instance, we can add although, we can add besides, we can add but, we can add so. All of those are needed for those. Of course, it is very important to add it. Hmm. Okay, Edwin. Thank you. Good question. Thank you. Listo, entonces, claro, es importante que utilicemos todas esas, los conectores, ¿cierto? Es importante que también los utilicemos, además de los phrasal verbs y todas esas, ¿cierto? Los intensifiers, es muy importante que utilicemos, claro que sí, ¿vale? Porque la idea pues es que hagamos oraciones más complejas, ¿cierto? Oraciones compuestas, entonces son importantes para realizarlas, ¿vale? También igual yo voy a ver si les traigo como un ejemplo la próxima clase para que veamos cómo iría el texto, ¿les parece? Ok, niños, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Nos veremos la próxima semana, ¿vale? Yo les estaré enviando el link para que ingresen y cualquier cosa, saben que pues me encuentran también en el grupito o también en el correo interno del curso, también tenemos mi correo institucional, entonces ahí estamos muy pendientes, ¿vale? Vale, ustedes por asistir. Un abrazo para todos. Thank you very much. Bye bye.